Hola amigos, muy buenos días. Estamos tratando de acomodar un poquito lo que es la cámara. Esto no es un estudio de grabación, así que se darán cuenta. Estamos con el motor del Peugeot 405. No recuerdo la denominación. Simplemente les voy a comentar, les voy a mostrar cómo vamos. Ya lo tenemos prácticamente lo tenemos terminado. Estaba limpiando recién lo que es la tapa de cilindros. A esto se le tuvo que rectificar los pistones por el tema de la altura y todo eso. Me preguntaban qué sucedía, no sé en qué video, me preguntaban qué sucedía si poníamos la tapa de cilindros al revés. Bueno, no funciona, no va a funcionar el auto. O sea, sí va a funcionar. Lo que no va a funcionar va a ser el tema de los orificios. Pueden llegar a quedar tapados algún orificio de refrigeración o de aceite. Fíjense que acá tenemos un conducto de aceite y tenemos los orificios de los bulones y los de refrigeración, o sea, los de agua. Por eso la tapa siempre dice top, o normalmente dice top. En caso que no diga top, uno la tiene que presentar, por supuesto, y tiene que coincidir todo. Si nosotros la pondríamos al revés, ¿sí? Los orificios de los bulones de la tapa coinciden todos. Coinciden la mayoría de los orificios de refrigeración también. Ustedes no lo están viendo eso, pero fíjense que los orificios de refrigeración sí. Pero se fijan allá, acá en contra, y este corte es para la lubricación, para el aceite. Estando al revés queda en la parte de, fíjense, en la parte de agua. Entonces debemos colocarla ahí, porque lo que no vamos a tener es la vena de aceite y por supuesto va a quedar tapada, no vamos a tener lubricación, se funde enseguida lo que son la bancada de la leva, lo que son lo que es la leva, todo se hace pomada. Esto no es para los colegas, por supuesto, pero por ahí nosotros mismos, por una cuestión u otra, por ahí también nos podemos equivocar y indudablemente que podemos llegar a ponerla al revés. Ha sucedido, no me sucedió a mí, pero sí ha sucedido. Así que bueno, hay que prestar mucha atención a eso. No es simplemente tirar la junta y listo. Me estaba fijando también, yo creo que en algún video por ahí se lo mostré, la porosidad que quedó en el plano. Fíjense que acá está soldado, quedó bien, pero tiene porosidades. Fíjense en esta parte acá. Es tremendo, porque me decía el de la rectificadora, fíjense acá también, no es aluminio puro, por así decirlo, sino que es una aleación, y eso lo que provocó es que cuando va soldando, va rellenando, empieza a formar esa porosidad. Bueno, tuve que cortar por un par de horas y vamos a seguir con algunas cositas que quería mostrarles, porque a este motor no lo desarmó un mecánico, lo desarmó el dueño. Lamentablemente hay cosas que fueron rompiendo, cosas que son relativamente importantes. Fíjate, mirá lo que hicieron esto.
Esto no se saca con destornillador, ni haciendo palanca, ni nada por el estilo. Acá va la correa, la correa dental, la correa de distribución. La correa de distribución, les reitero. No sé qué decirle. Ustedes se imaginan, pasa la distribución, llega a rozarse esto, la corta, la marca, la corta y hace un desastre. Polea, va la Poli B. Mirá cómo está la Poli B. Primero me decía el dueño que había sido se le había sacado un muchacho, después me dijo que le habían sacado ellos. Mirá cómo está. Es lamentable. Acá va la Poli B, bueno. Vos decís, bueno, no pasa nada, es la Poli B. No, se corta la Poli B, se mete en la distribución. Se va deshilachando y se mete en la distribución. Es complicado. Fíjate, la bomba, acá le hicieron palanca, quebraron esto. Y eso que lleva un refuerzo. Pero ahora, a ver, voy a ver si puedo mostrarte mejor. Vamos a bajar la cámara un poquito, a ver si puedo, para hacerle algo mejor de toma. Bueno, vamos a bajar. Aguántenme un poquito, que quiero mostrarle la tapa, cómo la sacaron. Ténganme un poco de paciencia. A ver. Bueno, ahí tenemos la tapa. A ver si ustedes alcanzan a ver. Fíjense cómo sacaron las marcas que tiene. Tiene un montón de cosas, de marcas que fueron sacadas con... Esta tapa fue sacada con un destornillador, haciendo palanca, todo. No quiso hacerle nada porque me dijo que ya la había hecho la tapa, que estaba recién hecha. Mirá esto. Yo le comentaba, a ver, tengo problemas con el tema del trípode en este momento. Bueno, fíjate cómo está marcado. Esto compromete seriamente, porque tiene encima, desde el paso del agua, acá lo cazaron con un machete, algo por el estilo, la quisieron romper a esta tapa. Lamentablemente. Vamos a sacar, dame un segundo. Ahí está. Vamos a sacar el trípode, pues te quiero mostrar bien. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es ahí. Vos fijate que el tipo no hizo, muy buen tipo conmigo hasta el momento, pero el tema es el bolsillo también. Pero vos fijate, yo no sé sinceramente qué puede llegar a pasar, sinceramente, pero bueno, el plano está recién hecho. Ustedes fíjense que el plano está recién hecho. El tema es, recién hecho, tiene un tiempo, pero está nuevo, está bien. El tema es que cuando desarmaron para traerme el motor, hicieron todo esto. Esto hay que hacerlo nuevo, pero bueno, no le da el bolsillo, pero me parece una locura volver a armar así. Miren cómo está esto. Esto está maltratado, pero mal. Mal. Yo la casé con agua, estaba tapada de mugre esto. O sea, nafta, la sopleteé y un poco de agua. Pero esto es tremendo como está. Así que bueno. Le pondré el sellador rojo, es el Tribuno. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, lamentablemente quieren armar así. No hay más plata. Así que bueno, amigos,
hasta acá llegué. A este motor me lo trajeron en el baúl de un auto, todo desarmado. No, miento. El bloque estaba puesto sin las camisas, pero había que sacar el cigüeñal y todo eso para llevar a hacer el plano de la tapa, porque estaba como esto y peor también. Entonces llevamos el plano, retocaron temas de soldaduras, un montón de cosas. Y fíjense otra de las cosas. Miren lo que estos bulones son nuevos, pero cuando soldaron la primera vez que llevaron, en alguno de estos, acá como ser, fíjense, que Peugeot, fíjense que son, ¿ven? Este otro bulón de tapa, este acá, ¿dónde estamos? Acá. Este otro bulón de tapa. Y los bulones pasan de largo. Y a este, como ser, a este acá creo que lo habían tapado, este acá está tapado. Entonces, como se les iba largo, le pusieron esto. Pero a ver, ¿dónde están los otros bulones? Acá están los bulones. Mirá, son bulones nuevos, o que se lo habían puesto recién. Pero como taparon esos orificios, mirá lo que es esto. O sea, voy a tener que hacer un poco de magia. Con esto. Lamentablemente. Yo creo que soy el único que va a hacer una cosa de esta. Otro te dice, haceme esto nuevo, haceme lo otro. Garantía, y yo le puedo dar garantía de esto, de lo que sean los metales, todo esto, pero de si se corta la junta por algo de esto, porque está así, lamentablemente, no puedo cubrir. Acá tengo otro motor y les voy a mostrar, para quien no sabe, cómo cruza de largo, cómo cruzan los bulones. Este es otro motor, es el mismo, pero, ¿ves? Este ahí no cruzó, pero tiene el orificio, y mira cómo cruzan, ¿ves? Allá tenemos otro más, este ahí, cruzan, la mayoría cruza. Ahora, no sé sinceramente, pero bueno, lo vamos a armar, vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Bueno amigos, se me fue muy largo el video, quería mostrarle esto porque creo que ameritaba el caso, como para que a alguien le sirva de experiencia, para que me critiquen, porque otro me va a decir, vos estás loco, que estás agarrando ese trabajo, que no hay garantía, que... Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo los agarro, me encantan estos desafíos, pero yo siempre, no es que voy en contra de la corriente, sino que cuando me dicen, te va a quedar mal, yo voy a hacer todo lo posible para que me quede bien. Después es fácil agarrar todo nuevo y armar, por supuesto, es facilísimo. Saco, pongo todo nuevo y listo, y se arma y queda perfecto. Ahora, este tipo de trabajos no te lo agarra todo el mundo. No sé cuántos mecánicos serán que lo agarran. Bueno amigos, no voy a criticar a nadie, porque después me insultan a mí, se enojan, me recontraputean, me bardean. Y bueno, tengan vida, y si cuando digo, armaste mal, hiciste mal esto, hiciste mal lo otro, y vos te sentís tocado, es porque sos un chancho también. Lamentablemente, si vos trabajás bien y trabajás a conciencia, más allá de todos estos problemas, trabajás a conciencia, y yo creo que cuando hay una crítica hacia un colega, y no te tiene que molestar porque vos trabajás bien, ni más ni menos. Cuando yo me he mandado macanas, que la he puesto en video, me las banco, las muestro, no saco el cuerpo, yo me hago cargo. Así que bueno, muchachos, no me puteen, que yo no critico, no digo Juan o Pedro hizo esta cagada, simplemente digo que eso no se hace así y listo, nada más allá de mis aciertos u errores. Espero sus puteadas hacia mí en la caja de comentarios. Y bueno,
Recuerden que estoy como Carlos Aníbal Irigoyen en Kawaii o Kuwait, como quieran llamarle. En Facebook como Mecánica Carlos Irigoy. Y en otra también está Hacelo Vos Mismo, que si quieren suscribirse se suscriben. Simplemente subo videos ahí, no interactúo. Así que bueno, abrazo para todos, buen fin de